Bienvenidos a un nuevo programa de Jury Tips de la Universidad del Valle. El día de hoy estaremos abordando un tema muy interesante que es el derecho en el campo del derecho internacional, un poco rompiendo los mitos de que el derecho solo se ejerce en Bolivia. Creo que el día de hoy, debido a la globalización, la tecnología, el comercio, las fronteras de nuestros países, pues han quedado casi, llamémosle, invisibles y nos permite que los profesionales abogados podamos ir más allá. Para abordar este tema tenemos dos invitados especiales, ambos pues expertos en derecho internacional, muy reconocidos en nuestro departamento, y me refiero al doctor Willy Waldo Alvarado. Muchas gracias por su presencia, estimado doctor, y también al doctor Luis Inarra. Ambos expositores pues tienen una trayectoria de más de 10 años de formación y de aporte con bastantes libros, formando parte del IDI. El doctor Alvarado también ha formado parte del Tribunal Constitucional, asimismo ha trabajado en la Procuraduría General del Estado y ha formado parte del Servicio de Relaciones Exteriores en 2 oportunidades, en México y también en la Argentina. El doctor Luis Inarra, también reconocido profesional del derecho internacional, ha trabajado en Diremar, también hace consultorías para la Procuraduría General del Estado y pues puedo nombrar un sinfín de producción literaria que ambos han podido escribir, y agradecerles su presencia para poder dialogar, para poder hacer una tertulia muy interesante y que compartan con nuestros seguidores la pasión que se siente por el derecho internacional. Primero me gustaría conversar tal vez con el doctor Luis Inarra y que nos pueda comentar cómo ubica al derecho internacional público. Muchas gracias, doctora Cano, por la invitación. Gracias a la carrera de Derecho de la Univalle. Un saludo al doctor Waldo Alvarado. Bueno, creo que el ámbito de ejercicio profesional del abogado se ha ido extendiendo principalmente en las últimas décadas. Atribuyo yo esto, digamos, a ciertos fenómenos normativos e institucionales. Normativos en el sentido de que el propio derecho internacional, al incorporarse en la Constitución Política del Estado, a partir de algunas disposiciones, y hace que la Constitución se internacionalice a través de derechos humanos, a través de ciertas reglas interpretativas del derecho internacional, como por ejemplo el principio pro homine, y asimismo institucional, en el sentido de que instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los comités de derechos humanos de la ONU y diversas instituciones, tanto de índole público como privado, del derecho internacional, están permitiendo que la visión del abogado se vaya ampliando cada vez más y permita que hoy los profesionales no solamente ya tengan esta visión reduccionista de que el derecho solamente es derecho civil, derecho penal y ciertas ramas afines en el derecho nacional, sino que más bien el derecho internacional permite esta ampliación de la visión del abogado y en el campo de ejercicio profesional también, ¿no? Es decir, les hable el espectro, ¿no es cierto?, la visión y también el contacto con otros países y sus legislaciones. Estimado doctor Alvarado, con usted me gustaría de pronto también abordar el derecho internacional privado, porque tenemos estas dos grandes ramas del derecho internacional, ¿no es cierto? De acuerdo. Buenas tardes, doctora Cano, gracias por la invitación. Un saludo cordial a la universidad y a la carrera de Derecho de la Univalle, y un gran saludo a mi colega y amigo el doctor Luis Inarra. Sería algo que tenemos en común, creo que tanto el doctor Inarra como yo, y también usted, pues no es uno la pasión por el derecho, y en nuestro caso es un poco la pasión que tenemos, o las ganas y el gusto por conocer y aprender cada vez más el derecho internacional, tanto público como privado. El doctor Inarra dijo algo que es clave en lo que es la ampliación del horizonte del ejercicio de la profesión de la abogacía, del ejercicio del derecho. Es que las reformas que han ocurrido, tanto normativas como institucionales, amplían el espectro hacia la internacionalización. Esta es es la constitución más internacionalista que tenemos en la historia de nuestra vida como Estado. El hecho de que incorpore
las normas de derecho internacional de derechos humanos, las normas de derecho comunitario como parte del bloque de constitucionalidad, por ejemplo, y que le dé aplicación preferente al derecho internacional en general, muestran la vocación internacionalista de nuestro Estado y además la ampliación del espectro de lo que va a ser el ejercicio de la profesión. En materia de derecho internacional privado hay un fenómeno muy importante que obliga especialmente a los profesionales del derecho a prestar un poco de atención en esta área del conocimiento. ¿Por qué razón? Somos un país que con los datos del censo 2012, por ejemplo, tenía más del 20% de su población fuera de nuestro país. Es decir, tenemos una diáspora de aproximadamente 2 millones de bolivianos que viven fuera de Bolivia, en nichos migratorios como la Argentina, Brasil, Estados Unidos, España, Italia y al grupo de países que se ha sumado en los últimos 5 años, Chile. ¿Qué quiere decir esto? Que estos compatriotas, cuando salen de nuestro país, realizan actos jurídicos fuera de nuestro estado. Compran casas, contratan seguros, adquieren bienes, realizan actos de la vida civil, se casan, se divorcian, ¿de acuerdo? En algunos casos otorgan testamentos desde el exterior, compran acciones de empresas. Entonces realizan una gran diversidad de actos que en algún momento van a surtir efectos en nuestro país, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, este fenómeno debe de motivar a que los profesionales abogados le presten atención a la posibilidad de que, por ejemplo, las normas bolivianas se apliquen en España, en la Argentina, en Brasil, en los Estados Unidos y al revés. Que, por ejemplo, poderes o testamentos otorgados ante notarios de Nueva York, de Roma, de Madrid, surtan efectos jurídicos en Bolivia. Entonces, ahí estamos hablando no solamente de que se va a aplicar el derecho boliviano, sino que en muchos casos se va a tener que aplicar el derecho de diferentes países. De manera que para ser idóneos en este campo, lo que hay que hacer es ampliar la mirada profesional, ¿no es cierto? Y hacer énfasis en estas dos grandes áreas. El doctor Luis Sinarra fue claro, o sea, el derecho internacional público abre un gran espectro profesional, sobre todo en el ámbito institucional, y en materia del derecho internacional privado, solamente la migración boliviana genera ese fenómeno. Pero Bolivia no solamente es expulsora, sino también receptora de corrientes o de flujos humanos de otros países, que también realizan actos jurídicos en nuestro país. Tenemos inversionistas, por ejemplo, de la China, tenemos inversiones de Rusia, tenemos inversiones de diferentes países que en algún momento van a necesitar de la asesoría de profesionales bolivianos, ¿verdad?, para que ellos puedan desarrollar su actividad dentro de nuestro Estado. Entonces, se alimenta tanto del flujo externo como de los inversionistas que vienen a nuestro país. Ese es el ámbito que está generando últimamente o que se está generando en el ámbito del derecho internacional privado. Perfecto. Antes de abordar ya temas más concretos y específicos del derecho internacional, yo me gustaría escuchar, doctor Inarra, si usted puede compartir con nosotros, cuando usted era estudiante de Derecho, se visualizó como experto en esta área, ¿qué fue lo que le motivó, qué le llamó la atención para poder dedicarse a esta área? Y si considera que en Bolivia, en nuestra ciudad, el campo laboral es apto para poder dedicarnos. Sí, personalmente yo siempre he tratado de quitarme una visión provincianista del derecho, ¿no? Es decir, creo que hay áreas del derecho que están muy ya ocupadas, ¿no? Sectores del derecho donde ya no hay mucho campo laboral, ¿no? Y conocemos cuáles son esos sectores. Y claro, y también tuve la suerte de tener un buen profesor, buenos profesores en el área, en derecho internacional, quienes me cautivaron, y que con el paso del tiempo vi viendo la oportunidad de trabajar en esa área, ¿no? Y por suerte se me dio. Es una cuestión que tiene que ver con un esfuerzo personal, un empeño personal, una dedicación a esos temas, pero que también por suerte hoy por hoy el derecho nacional ha cambiado, ¿no? A partir de la Constitución y a partir de que tenemos instituciones como la Procuraduría, el propio Ministerio de Relaciones Exteriores, las gobernaciones tienen ahora sus secretarías de Relaciones Internacionales con capacidad de ejercer relaciones internacionales con otros estados y otros municipios o provincias de otros países.
lo cual abre, digamos, ese abanico de oportunidades para los abogados y para la gente que desea especializarse en el derecho internacional o en áreas específicas del derecho internacional. Por ejemplo, el medio ambiente. Hoy por hoy, las ONGs requieren especialistas en normativa internacional sobre el medio ambiente, y no solamente en normativa, sino jurisprudencia, una serie de habilidades también para poder participar en foros como la COP21, que se ha ido dando en estos días, ¿no? Sobre el tema del medio ambiente y cambio climático, que se requiere esas capacidades, ¿no? Yo creo que los jóvenes de hoy tienen un plus, una ayuda, es decir, que están cada vez más con la mente más abierta, ¿no? Gracias a la tecnología, a la información, al flujo informativo, a la posibilidad de conectarse, ¿no? Con muchas personas alrededor del mundo. Entonces, la mentalidad del joven hoy por hoy es un plus que no teníamos nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? Esa posibilidad de conectarse y de abrirse al mundo se ha ido desarrollando cada vez más, lo cual va a ir abriendo nuevos campos para que en el derecho los propios estudiantes tengan mayores perspectivas, ¿no? Yo considero que esto es algo muy importante. Hoy por hoy, por ejemplo, un estudiante puede participar en un foro de la Universidad de Buenos Aires o de la Universidad UNAM o de cualquier otra universidad del exterior, o participar o interactuar en otro tipo de actividades, no solamente académicas, sino también de ejercicio práctico, ¿no? Debates internacionales y todo aquello, que puede abrirles los contactos, puede abrirles el panorama, la visión, la posibilidad de llegar a otros lugares donde nosotros, quizás la generación nuestra y las anteriores, no tenían esa oportunidad. Sí, muy interesante lo que usted menciona. Yo evoco los recuerdos de cuando yo estaba en la universidad y cuando teníamos que ir a buscar alguna beca teníamos que viajar a La Paz, ¿se acuerda? A ver la lista de publicaciones, y hoy en día estas oportunidades están al clic de un botón. Y además creo yo, porque en las universidades, en la carrera de Derecho, por ejemplo, Univalle, hemos tenido la oportunidad de pasantías, ¿no? en la Comunidad Andina de Naciones, también han participado en competencias de litigio de derechos humanos con Colombia, en competencias de arbitraje con Argentina. Entonces los jóvenes ya están empezando desde corta edad a tener este roce internacional que le abre las puertas. Y en el nivel de colegios también ha habido un boom, ¿no? de que los jóvenes participen en modelos tanto de Naciones Unidas, en modelos de la OEA. No sé cómo ven esta oportunidad que tienen los jóvenes de colegio y que de pronto les hace gustar, es como el dulcecito que se les da para que después puedan continuar con esta perspectiva. ¿Qué opina usted, doctor Alvarado? A ver, todos estos cambios que han ocurrido en nuestro país abren la mentalidad de nuestra población desde temprana edad. Y la tecnología, que tiene de bueno y tiene de malo, ¿no? O sea, el uso de los celulares. Un uso adecuado de un celular, por ejemplo, puede abrir un mundo de posibilidades para un niño de 5 años. ¿Ya? ¿Qué es lo bueno de la tecnología? Es el hecho de que hace superar esa mentalidad demasiado estrecha o provinciana, como mencionó el doctor Inar. Entonces, los jóvenes de hoy, los niños de hoy, ya están conscientes de que el mundo es mucho más grande que la plaza principal de Cochabamba y sus alrededores, o de Cochabamba y sus alrededores, o simplemente de Bolivia y los alrededores, sino que este es un mundo bastante amplio y es inclusive ya normal escuchar a futuros bachilleres interpelarse entre ellos sobre dónde van a ir a hacer sus especialidades o dónde les gustaría estudiar. Ya no solamente es el hecho de que quieran estudiar en Bolivia, sino que se abre la posibilidad, porque también hay becas, hay intercambios estudiantiles de estudiantes de colegio, que no lo sabía hace unos 10 o 20 años atrás. Entonces, ya estos estudiantes de colegio se van preformando con la posibilidad de que en algún momento van a estudiar inclusive una licenciatura o su especialidad fuera de nuestro país, por una parte. Por otra parte, modelos como los que usted acaba de mencionar, como los de Naciones Unidas, de la OEA, entiendo que en algún momento, por ejemplo, la FAO auspició un propio modelo, lo propio de la Organización Mundial de la Salud, van generando un doble efecto. Por un lado, la atracción hacia las relaciones internacionales, que tiene como transversal al derecho internacional público, en este caso. Pero por otra parte, permite a los jóvenes también desarrollar sus capacidades de liderazgo.
Y un tercer elemento que creo que es muy importante, fortalecen el espíritu democrático porque se promueven debates además con mucha altura y con mucho nivel. En algún momento me ha tocado participar un poco como guía de uno de los colegios de nuestra ciudad y ellos estaban preparándose para ir a un debate a México, pero entre estudiantes de colegio, pero estaban también preparados, que sorprendía el nivel de acumulación de datos que tenían chicos que estaban en colegio, ¿de acuerdo? Pero además listos para ir a pelear por las ideas que habían ido generando durante el tiempo que se fueron preparando. Entonces, este tipo de actividades motivan, por un lado, abren la visión, pero por otra parte también son un desafío. Y en muchos casos también esto tiene que ser guiado, porque pueden frustrarse si no logran los objetivos que se trazan en este tipo de encuentros. Alguna vez el tip que siempre les doy a los estudiantes, tanto de colegio o como de la universidad, que van a participar en un modelo de las Naciones Unidas es, oiga, no se frustre si sus propuestas no se las aprueban, negóciala pues, porque ese es otro elemento que hay que aprender, a ceder, ¿no es cierto?, a negociar de manera apropiada. Las sociedades se construyen sobre la base de la negociación, la capacidad de acomodar intereses y de llegar a acuerdos. Eso además fortalece y hace madurar el ejercicio y la vocación democrática que tanta falta hace en muchas sociedades. Entonces se plantean retos, se plantean desafíos y yo creo que existen todas las herramientas para crear mejores sociedades, para mejorar inclusive el producto social y en el caso del derecho amplía pues de manera vasta la posibilidad de ejercer nuestra profesión. Sí, exacto. Bueno, también en la coyuntura del derecho internacional, pues el Estado definitivamente es uno de los sujetos principales. ¿Cómo analiza usted, doctor Inarra, la intervención del Estado? ¿Qué sugerencias de pronto ve que se necesitaría seguir? ¿Cuál es el criterio suyo en ese sentido? Yo creo que el Estado tiene que estar comprometido con sus ciudadanos, para empezar, ¿no? Y sus instituciones públicas también, las universidades, por ejemplo, ¿no? Yo me temo mucho, puede ser que me equivoque, que las universidades públicas están quedando muy rezagadas bajo un modelo muy anticuado y no están al son de lo que está ocurriendo en el mundo de hoy. Por ejemplo, veo la Universidad la Univalle, que sí, por ejemplo, tiene ciertos programas, trata de incentivar ciertas actividades, ¿no?, que van con el paso de los tiempos, o sea, es decir, están yendo con lo que hoy día está ocurriendo a nivel tecnológico, pero veo que las universidades públicas no. Es una crítica personal que lo hago y que es el Estado que a través de las instituciones públicas como las universidades deben incentivar. Y sin embargo, pienso que el Estado a través de las universidades tiene que desarrollar programas para que, por ejemplo, los estudiantes de Derecho puedan desarrollar investigaciones, puedan participar en eventos como hacía usted alusión, como las asambleas o los modelos, ¿no?, que ya de alguna manera han participado, pero creo que se puede profundizar mucho más. Los estudiantes deberían interactuar, tener programas a través de intercambios con otros estudiantes de otras universidades o poder hacer prácticas en algunas instituciones internacionales, ¿no? Creo que esto es algo que bien se puede lograr y que se podría desarrollar. Veo mucho que las universidades principalmente tienen convenios con instituciones públicas para que vayan a hacer ciertas prácticas los estudiantes, ¿no es cierto? Pero habría que lograr también convenios con instituciones internacionales, ¿no? ¿Por qué no, por ejemplo, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos? ¿O por qué no la FAO? ¿O por qué no el Mercosur o, digamos, el Tribunal Andino de Justicia? Entre tantas instituciones, y sean las propias universidades que puedan premiar a los buenos estudiantes que realmente hagan méritos para poder acceder a ese tipo de becas, o incluso los organismos internacionales pueden beneficiarse y ellos mismos financiar esto, ¿no?, estos costos, que creo que esto sería un paso importante para que los propios estudiantes tengan esa experiencia, pero también tengan una posibilidad de quedarse allá, ¿no?, de trabajar allá. Entonces, el Estado, a través de sus instituciones, no solamente la universidad, las gobernaciones, los municipios, sus direcciones de relaciones internacionales también deberían hacer este trabajo, digamos, en conjunto con las universidades. Sería bueno trabajar esa red, digamos, de universidades que tengan esta visión de internacionalizarse, ¿no?, y que ofrezcan este beneficio también para sus estudiantes. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no?,
con una buena iniciativa, con buen trabajo, y porque ya el campo está dado, ¿no? Las instituciones internacionales no creo que vayan a cerrarnos las puertas, ¿no? Así es. Por ejemplo, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, tiene un programa para el fortalecimiento de capacidades de futuros expertos en comercio internacional. Cuando dice futuros expertos es obviamente para gente que se está capacitando, que pueden ser entre ellos estudiantes, ¿no? Y no sé qué tantas universidades tienen ese tipo de convenios, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que esa es una ventana que nos permite aspirar a mucho más, ¿no? De hecho, ahorita tenemos estudiantes que están en el programa Semillero, ¿no?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, trabajando, comentábamos fuera de cámaras, en temas de empoderamiento de la mujer en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Resulta interesante que nuestros jóvenes, ya desde nuestros estudiantes en edad temprana, empiecen a tocar estas temáticas y a tener ese contacto con organismos internacionales que les va a permitir luego abrir estas fronteras, que es tanto lo que a veces algunos estudiantes buscan. También muchas veces cuando yo recibo a bachilleres que me preguntan por la carrera, muchos tienen la ilusión de pertenecer al Servicio de Relaciones Exteriores. Entonces, de pronto, doctor, usted puede compartir con ellos una grata experiencia de haber pertenecido al Servicio de Relaciones Exteriores y de pronto una experiencia no tan grata, ¿no es cierto?, porque no todo es color de rosa de pronto, pero sí podría ser un mensaje inspirador. A ver, coméntenos. A ver, comentaría un poco mi experiencia. ¿Por qué la Cancillería y por qué este camino hacia la especialización en relaciones internacionales y diplomacia? Cuando estaba en segundo año falleció el papá de una compañera de curso. El papá estaba ejerciendo la función de embajador de nuestro país en uno de los estados europeos. La hija dejó la carrera y nos comunicó que se estaba yendo a estudiar a la Academia Diplomática, que en ese tiempo estaba en un afán de profesionalización, ¿ya? Antiguamente, una generación anterior había ingresado a la Cancillería, inclusive había diplomáticos que entraron como guardaespaldas del ministro de Relaciones Exteriores y terminaron quedándose como diplomáticos de carrera. O sea, había una gran falta de profesionalismo. Entonces, un ex embajador que ha fallecido en Estados Unidos, producto del exilio y un poco la persecución política que en cierto momento hubo en nuestro país, el embajador Jorge Gumucio Granier, se le ocurrió la idea de profesionalizar el servicio. ¿Y de qué manera lo hacía? Era urgente, según él, profesionalizarlo. Entonces convocó a estudiantes que habían vencido segundo y tercer año de Derecho para formarlos en diplomacia y relaciones exteriores. Entonces, la Academia Diplomática, que ya tenía cerca de 30 años de funcionamiento, pero que había profesionalizado a muy pocos especialistas en relaciones internacionales, comenzó a recibir a estudiantes de Derecho y a partir de ahí comenzó un proceso de institucionalización hasta llegar a la 8ª promoción, en la que ya se exigía título profesional o por lo menos una tesis registrada y a punto de estar defendida para postularse. Entonces comienza un proceso muy dinámico, muy interesante. Gracias a esta experiencia es que me inclino por esta área y ni bien terminó la carrera de Derecho, al día siguiente estaba yo preguntando los requisitos para estudiar en la Academia Diplomática. Se dieron las condiciones y realmente es uno que vale la pena. Y sobre todo en un momento histórico como este, doctor Inarra, doctora Cano, en el que las relaciones internacionales se han dinamizado tanto, pero se han complejizado también. La agenda diplomática ya no es la formalidad de la simple suscripción de algunos tratados. La agenda global es tan dinámica, tenemos problemas como el COVID-19 que se está superando gracias a acuerdos que se han firmado, ¿verdad? El tema de la alimentación va a generar respuestas en este ámbito. Entonces, se ha ampliado el espectro y esta vocación de institucionalización del servicio lamentablemente se ve interrumpida con un cambio brusco que ocurre en nuestro país, en el que por el estigma de haber pertenecido a las anteriores o haber ejercido la profesión en anteriores gestiones de gobierno, la mayoría de los funcionarios de carrera han sido despedidos pues, de sus cargos. Pero ojalá en algún momento vuelva la institucionalidad, porque ya sea este gobierno o ya sean los anteriores, y sobre todo en este tiempo, requieren profesionales en el área. Brasil, Argentina, Chile, todos nuestros países vecinos respetan la institucionalidad. Nuestro país no lo ha hecho, son problemas políticos en los que no voy a
ingresar, pero la única recomendación es, si no quieren a los anteriores, formen nuevos, profesionalícenlos y van a tener una mejor inserción internacional. Con un mal diplomático no pierde el gobierno, pierde el país. Entonces las recomendaciones, hay una gran cantidad de profesionales que con toda seguridad van a decir presente el momento en que este gobierno o cualquier otro los convoque y quieran especializarse. ¿Y quiénes son un poco el puntal de esta carrera? Pues los abogados. ¿Por qué? Porque al final los acuerdos que son producto de una negociación van a terminar siendo registrados en un tratado por parte de profesionales abogados. Una anécdota muy pequeñita. Me tocó hacer seguimiento de casi 10 años de negociación de lo que tenía que ser el acuerdo del área de libre comercio para las Américas. Pero después de que terminaran las negociaciones del 2004, todo el año 2005, se tenía que hacer un trabajo de la revisión jurídica del texto. Y eso es un trabajo específico de abogados. Pero además de abogados que son eminencias en la materia de derecho internacional de todo el continente americano, era un reto para todos los profesionales. Esa es la razón, por ejemplo, por la que a mí me tocó desempeñar funciones en México. Me fui con esa misión de ser parte del equipo de abogados que proceda a la revisión jurídica de este tratado. Y al año siguiente se tenía que crear la Secretaría Administrativa del ALCA. ¿Ya? Obvio, todo eso se frustró a consecuencia de las posturas de los bloques de países y las injusticias que quería imponer Estados Unidos en ese proceso de negociación. Pero eso genera o sea, el reto es ese, ¿no es cierto? Ver profesionales bolivianos negociando no solamente tratados bilaterales, sino tratados multilaterales y que van a surtir efectos en todo el continente americano o en el ámbito de la OMC, por ejemplo, como bien acaba de mencionar el doctor Inarra. Imagínese usted a estudiantes de Univalle o de cualquier otra universidad siendo parte de este esquema que lo que hace es facilitar el comercio mundial, que es la economía y que es la base de la subsistencia de la mayoría de los países. Por supuesto que este es pues, un área que genera muchísimas satisfacciones, doctora. Sí, es cierto. Y estimado doctor Inarra, ¿qué retos ve usted para el derecho internacional en nuestro país o de pronto a nivel latinoamericano incluso? Es imprescindible la formación de los abogados, ¿no? La buena formación de los abogados para que un proyecto constitucional, yo denomino así nuestra Constitución como un proyecto constitucional, porque aún sigue siendo un proyecto que falta implementar, ¿no es cierto? No porque la Constitución ya haya entrado en vigor, en vigencia, quiere decir que todos sus preceptos son una realidad y que vivimos en el país de las maravillas, ¿no es cierto? Entonces necesitamos profesionales, abogados que hagan su trabajo en su campo, pero con eficiencia, ¿no es cierto? Es decir, que estén muy bien formados. Entonces, para que esto se dé, hay que entender la verdadera dimensión del derecho boliviano y la transformación que ha sufrido, es decir, la incorporación de estas normas internacionales, y no solamente de normas internacionales, sino procedimientos, sino también modos operandi de la actividad judicial. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, cuando interpreta la propia Constitución y resuelve casos de acciones de defensa de derechos, amparos, acciones de libertad, de privacidad y demás, tiene que hacer también interpretación de las normas internacionales, ¿no es cierto?, y justificar su fallo también de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, entender esto para muchos abogados es muy difícil, a veces porque no han sido formados dentro de este campo, ¿no es cierto?, dentro de esta nueva realidad. Pero eso es algo muy importante para nuestros jóvenes, para los nuevos abogados. Entonces, las transformaciones que va sufriendo el derecho por distintas razones, es decir, políticas principalmente, es decir, el derecho es una consecuencia de los cambios y de la influencia de la política, ¿no? Y como tal, el derecho siempre va a sufrir esos avatares, esas transformaciones, esos cambios, y los abogados tenemos que estar también formados en eso, ¿no? Entonces, la información que hoy en día gozan los estudiantes es pues gigantesca, ¿no? Es decir, una información con la que no gozábamos nosotros antes del Internet, ¿no? Entonces, el desarrollar cursos por parte de las universidades que estén enfocados y bien estructurados en estos cambios y transformaciones, en tratar de pensar en los abogados del mañana, en los abogados ya no de tan mañana, es decir, que ya tienen que salir bien formados,
es una cuestión fundamental, ¿no? Para que ellos puedan aspirar a llegar no solamente a ejercer el derecho a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ¿no? Definitivamente, doctora Inarra. Hace un momento, y quiero volver a aquello que decía doctor Alvarado, ¿no? Hoy en día hay un flujo migratorio muy fuerte de nuestro país con estos 6 países en especial que hacía mención. Sabemos que los conflictos van surgiendo día a día en base a la interrelación, y cuando hablamos de personas que ya están en otros estados, van surgiendo problemas de derecho internacional privado. ¿Usted cuáles cree que han sido los mayores problemas? ¿En qué áreas o qué casos ha visto usted con mayor frecuencia debido a este flujo migratorio? Hay 2 áreas. Una es el derecho de familia, y en el área del derecho de familia tenemos que hablar penosamente muchas veces de la desestructuración de las familias. Existe una elevada cantidad de divorcios, por ejemplo, que se realizan en el extranjero, por diversas razones. Muchas veces cuando sale uno de los miembros de la familia hacia el exterior en busca de mejores días para él y para su familia, muchas veces ya hay un hogar disfuncional que termina de fracturarse cuando los 2 miembros principales de la familia están separados. Hay una gran cantidad de divorcios en el extranjero, y en muchos casos la pareja quiere rehacer su vida. En este caso hay que hablar de, por ejemplo, de homologación de sentencias dictadas en el extranjero. Otro elemento son los derechos reales, porque la mayoría de nuestros migrantes están adquiriendo bienes en el extranjero y están adquiriendo bienes también en nuestro país, y en algún momento se va a abrir la sucesión hereditaria. Y en este caso, sentencias de declaratoria de herederos, por ejemplo, van a surtir efectos jurídicos no solamente en Bolivia, sino que van a surtir efectos jurídicos también en el exterior, o al revés. Hay compatriotas que están falleciendo fuera de nuestro país, pero que están dejando bienes en Bolivia o en otros estados. Entonces, por ejemplo, en esos casos, para hacer homologar ese tipo de sentencias van a necesitar también, por ejemplo, de la ayuda de profesionales que tengan un mínimo conocimiento de derecho internacional privado en nuestro país. Solo por citarle algún par de áreas. Muchas empresitas de Cochabamba, de Santa Cruz, están comprando franquicias, pero de grandes corporativos de carácter global, ¿de acuerdo? Pero también algunas empresas bolivianas están generando franquicias. Por ejemplo, Huistupico, solamente por poner un ejemplo. ¿Ya? ¿Se imaginaban en algún momento comer Huistupicos en Miami? No, ¿verdad? Y es un compatriota boliviano que ha comprado la franquicia y las vende allá, las fabrica y las vende allá. O vayan a la Argentina, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, en estas 3 grandes áreas se está dinamizando mucho, y específicamente es en el ámbito del derecho internacional privado. Y ya estamos hablando de contratos internacionales, contratos en los que las partes van a elegir qué legislación va a regir esos contratos, pero además qué autoridad es la que va a resolver estos conflictos jurídicos cuando se presenten, ¿de acuerdo? Entonces, esta área está creciendo de una forma en la que probablemente no nos estamos dando cuenta, pero ya ocurre con bastante frecuencia en nuestro país. Eso es. Estamos viendo que entonces es un tema del día a día, se están dando muchos casos, y usted, doctora Inarra, ¿cree que los abogados existe la cantidad suficiente de abogados especialistas en derecho internacional para atender la demanda de este tipo de casos, por ejemplo? Personalmente considero que no, porque creo que los estudiantes no se han convencido todavía de la importancia, de la utilidad, de la necesidad de contar con abogados especialistas en distintas áreas del derecho internacional, ¿no? Entonces, una de las razones las ha aportado aquí el doctor, y creo que habíamos hablado hace un momento de que los estudiantes tienen ya todas las condiciones para poder abrir sus mentes hacia ese gran mundo, ¿no? Por ejemplo, en el comercio internacional, el mundo de las franquicias, que hacía alusión al doctor Alvarado, es un área gigantesca, ¿no? Que se requiere de especialistas en esas áreas, ¿no? Y claro, el abogado también hoy por hoy, por ejemplo, en derechos humanos, ya dentro del área del derecho internacional público, pero de derechos humanos, es donde más se requiere, básicamente, ¿no?
Por ejemplo, muchos abogados hoy en día piensan, bueno, llegué hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional revocó mi amparo constitucional, por ejemplo, y no tengo dónde más recurrir, ¿no? Entonces, el abogado tiene que saber que puede recurrir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o ante los comités de derechos humanos de las Naciones Unidas, ¿no? Que son dos vías alternativas a las cuales pueden recurrir. Y entonces no tiene por qué quedarse en sede nacional el conflicto, ¿no? Muchas veces, bueno, los jueces son seres humanos y son falibles y por lo tanto pueden equivocarse. Los magistrados del Tribunal Constitucional también lo pueden hacer. Y en el derecho, por eso es importante la segunda instancia, ¿no? La segunda instancia procesal, el derecho a la segunda instancia, a la revisión del fallo, porque se entiende que como los jueces son falibles, no son infalibles, pueden equivocarse y por lo tanto se puede revisar. El ser humano tiene derecho a que su fallo se revise por otro tribunal y que este tribunal revoque o confirme la sentencia inicial. Digamos que esa instancia, una triple instancia, aunque no es en realidad una triple instancia, va a analizar la Corte Interamericana y los comités de derechos humanos si el Estado ha cumplido, ha garantizado los derechos establecidos en los distintos tratados de derechos humanos, ¿no? Uno de ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y entonces, si el Estado ha garantizado, pues entonces no habrá responsabilidad internacional para el Estado. Pero si no lo ha hecho, y eso es algo muy importante también, el Estado, ¿quiénes son los que personifican al Estado? Son todos los funcionarios del Estado, así lo ha dicho la Corte Interamericana. Desde el presidente, ¿no?, hasta el portero de un municipio muy pequeño. Ellos son los que personifican al Estado y por lo tanto, como funcionarios, como servidores, pueden vulnerar los derechos de los ciudadanos. Y si cualquiera de ellos, en los distintos niveles del Estado, en los distintos órganos del Estado, vulnera los derechos, no garantiza, y además los mismos jueces pueden vulnerar, porque por ejemplo ahí los ciudadanos tenemos derecho a la protección judicial, y dentro del derecho a la protección judicial es que los jueces justifiquen adecuadamente su fallo, porque si no justifican adecuadamente su fallo es arbitrario, y por lo tanto yo como ciudadano tengo el derecho de que se resuelva mi caso razonablemente y en derecho, ¿no? Pero si el juez no aporta razones jurídicas ni fácticas y el fallo no es razonable, muy probablemente que se me haya vulnerado ese derecho, ¿no?, de la protección judicial. Entonces yo puedo recurrir ante esta otra instancia y considerando que, como está, por ejemplo, el sistema político, ¿no?, y el sistema judicial, muchas veces el ciudadano no tiene la garantía de que el juez o que el fiscal va a hacer su trabajo como debe hacerlo. Por eso es que tenemos esta otra instancia a nivel internacional para que podamos gozar de mayor imparcialidad, ¿no?, como ciudadanos. Entonces el abogado tiene este otro curso, digamos, de desarrollo laboral, ¿no?, que bien lo puede hacer desde sus oficinas. No necesita aspirar incluso a ser parte de un organismo internacional. Simplemente llenar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y continuar el proceso judicial, ¿no? Entonces para eso se necesita, pero que sean capacitados en esto. Y yo creo que todos los abogados deberían conocer esto, no solamente los interesados en el área internacional, porque los derechos humanos permean todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, en el área agraria o administrativa o en el área de familia pueden vulnerarse derechos. Y por lo tanto, el abogado tiene que, además de ser un experto en área familiar, civil, penal, administrativa, agraria, minera, tiene que ser un experto en área constitucional y de derechos humanos y de derecho internacional de derechos humanos. Esto ya es algo ineludible e indispensable, ¿no? Muy interesante lo que menciona, doctor, tiene bastante de razón. Me gustaría preguntar al doctor Alvarado específicamente ya sobre arbitraje de inversión, cuál su experiencia que ha podido ver desde el desempeño de sus funciones años atrás, de pronto en la Procuraduría del Estado. ¿Qué sugerencias podría ser siempre en el ánimo constructivo, cierto? ¿O qué ha sido lo que le ha picado y le ha gustado de desempeñarse en esa área? A ver, es parte también de la formación del derecho, en derecho internacional.
En realidad, más que de arbitraje internacional, hablamos de un sistema internacional de protección a las inversiones, que no es invento de último tiempo, sino que es más bien desde mediados de la década de los 80 y las soluciones económicas planteadas por los organismos internacionales, que prácticamente obligaban a los estados a abrir sus economías a la posibilidad de recibir inyección económica de actores privados, en este caso de empresas extranjeras. Hemos tenido una etapa de privatización, una etapa de capitalizaciones, etcétera. Depende mucho además del momento político, ¿verdad? Pero hay algo que se ha demostrado que es inevitable y es el flujo de las inversiones. Nuestro Estado terminó denunciando los 21 acuerdos bilaterales de inversiones que había firmado y desarrolló un nuevo modelo de tratado de inversiones. El modelo ideal de acuerdo a las directrices que emanan de la propia Constitución Política del Estado. Ni un solo país se ha mostrado interesado, ¿de acuerdo? Entonces, no es que el sistema internacional o el flujo de las inversiones internacionales sea de acomodarse al interés de un Estado, sino que el interés del Estado tiene que estar acorde a cómo está funcionando el sistema internacional. Actualmente, como lo decía en un segmento anterior, el país recibe inversiones de Rusia, recibe inversiones de Irán, recibe inversiones de la China, pero recibe también inversiones de países vecinos. El momento en que surge una controversia con los inversionistas de estos estados, se va a activar un arbitraje internacional. De acuerdo a la ley 708, estos arbitrajes deberían de tramitarse en sede nacional, pero ha ocurrido, por ejemplo, una excepción muy interesante, que es el caso BBVA contra el Estado Plurinacional de Bolivia, y el caso de Jindal Steel contra la empresa siderúrgica del Mutum. En el contrato estaba establecido que debería de resolverse ante un tribunal arbitral de la CAINCO, pero en ninguna parte del contrato estaba establecido que los árbitros tenían que ser los árbitros registrados en la CAINCO, ¿de acuerdo? Esto generó que Jindal nombrara un árbitro externo y que Bolivia, por equiparar, nombrara otro también, y que al final el tribunal fuera de árbitros enteramente extranjeros. ¿Cuál es la magia o la virtud del sistema internacional de protección a las inversiones? Que va a ser un órgano neutral que se crea para resolver una controversia específica, la que va a terminar dirigiendo un conflicto entre el Estado y un inversionista, ¿de acuerdo? Y acá no solamente se requiere conocimiento de la norma boliviana en materia de arbitraje, sino inevitablemente de las reglas del sistema internacional de protección a las inversiones, que están en el ámbito multilateral, en este caso el CIADI, o en el ámbito bilateral, que son los tratados bilaterales. Vamos a ir a arbitrajes institucionalizados o vamos a ir a arbitrajes de tipo ad hoc. Pero finalmente un laudo que va a ser emitido desde diferentes países, porque los árbitros tienen diferente nacionalidad, van a tener un país sede, que no va a ser Bolivia. Y ese momento también es importante, porque al final el derecho de ese país puede terminar definiendo si ese fue un laudo dictado en derecho o fue contrario al derecho y terminar siendo anulado, ¿de acuerdo? Entonces, esto, como ya lo planteó el doctor Inarra y también usted amplía nuevamente el espectro del ejercicio profesional. La Procuraduría es un muy lindo lugar para hacer el ejercicio del derecho internacional en dos grandes áreas. Derecho internacional de los derechos humanos, porque el Estado está siendo demandado cada vez con mayor frecuencia en este ámbito, y derecho internacional de las inversiones, porque el flujo de las inversiones no ha parado y por tanto la posibilidad potencial de que surjan conflictos en este ámbito y que se resuelvan en tribunales arbitrales va a seguir latente. ¿Bien? Eso, doctor. Exacto. Bueno, sin duda podemos hablar muchísimo más, pero el tiempo es limitado. Me gustaría, antes de concluir, que podamos dar a los jóvenes interesados tal vez en la carrera de Derecho o a los estudiantes de Derecho también, un mensaje motivador sobre el área que les apasiona a ustedes, ¿no? El Derecho Internacional. Comenzamos con usted, doctor Inarra. Bueno, yo creo que el mejor consejo que se les puede dar a los jóvenes es el soñar. O sea, nunca dejen de soñar, traten de proyectar su futuro, cómo ustedes se ven de aquí a 10 años, 15 años, 20 años, cómo se proyectan, y piensen cómo hacer para llegar ahí donde ustedes se imaginan que pueden llegar. Creo que esto es algo fundamental.
El panorama y el escenario institucional, jurídico, ya está dado. Es decir, las herramientas informativas, es decir, para que uno pueda estudiar, para que uno pueda desarrollar sus habilidades cognitivas, sus habilidades oratorias también, y también conocer las distintas normas que están en distintos escenarios, es decir, nacional o internacional. Esto ya está dado, simplemente que el estudiante necesita interiorizarse, participar en foros, participar en debates, participar en seminarios, participar en distintas actividades académicas, y se puede también investigar, es algo muy importante la investigación también, y tratar de contactarse, ¿no?, con estas instituciones, incluso no exigir a su universidad, sino también dialogar con la universidad para que la universidad también coadyuve con estos intereses de los estudiantes, que creo que para eso también ninguna universidad se va a negar a hacer esto. Entonces, no dejen de soñar, ¿no? Piensen que tienen una sola vida y que tienen que aprovechar el tiempo para poder sacar el mayor rédito posible, y piensen qué área más bien del derecho internacional es en la que ustedes se proyectan, en la que ustedes les gustaría participar, ¿no?, e incidir también, ¿no? Quizás algunos que más se inclinan por el tema del comercio internacional, de las inversiones y todo aquello, lo pueden hacer. Por ejemplo, el Estado boliviano también debería apoyar en esto, pues, capacitar a futuros abogados especialistas, y en un futuro ya no tener que contratar abogados extranjeros que se les paga mucho dinero, ¿no?, sino más bien contratar abogados nacionales, ¿no?, que además tienen amor por su país y van a dejar todo, como dirían los futbolistas, en la cancha por su país. Y claro, porque los abogados extranjeros, más allá del contrato, no se encuentran comprometidos con un Estado determinado, ¿no? Entonces, chicos, creo que todo está dado para que ustedes puedan abrir las perspectivas y no dejen de soñar. Palabras motivadoras, sin duda. Su mensaje, estimado doctor Alvarado. Gracias, doctora Cano. A ver, que acaba de graficarlo muy bien el doctor Inarra, pero lo voy a hacer utilizando un barbarismo lingüístico. No solamente sueñen, disoñen su futuro, ¿de acuerdo? Trácense una meta, trácense un imposible, pero diseñen una estrategia para llegar hacia donde ustedes quieren llegar, por una parte. Por otra parte, es obligatorio estudiar Derecho Internacional. Lamento darles esa noticia. En un sistema jurídico como el nuestro, ya no es un lujo, ya no es una elección. Este es un sistema jurídico, el nuestro, abierto al derecho internacional. De manera que, jóvenes, es una obligación, ¿de acuerdo? Pero hagan ustedes esa obligación placentera. Y voy a cerrar con lo que siempre les digo a mis estudiantes en una primera clase. Si pueden, enamórense del derecho internacional, elijan el área del derecho internacional en la que les gustaría especializarse y pongan todo su empeño en lograrlo. Y van a ver que no se van a frustrar, y van a ver cómo su mentalidad se va a abrir no solamente a nuestra sociedad, sino prácticamente a todo el mundo. Y lo que se quiere ahora es profesionales con visión, con mentalidad cosmopolita. De manera que el momento en que ustedes elijan esta área del derecho, con toda seguridad no van a salir frustrados y van a encontrar muchas áreas de realización profesional. Muchas gracias. Bueno, a nuestros televidentes, a los seguidores, pues decirles, ¿no?, que el derecho es una ciencia muy amplia con diversas áreas de especialización. Hoy de pronto hemos abordado la del derecho internacional y tomo las palabras tanto del doctor Inarra como del doctor Alvarado de poder visualizarse, ¿no?, a futuro dónde quieren desempeñarse, pero también hacer todo lo necesario para poder llegar. El esfuerzo va a tener recompensas. Muchas gracias por acompañarnos en Jury Tips, viendo el tema de Derecho Internacional, y hasta una próxima oportunidad.